Buenas noches, buenos días. Dicen los budistas que lo mejor es no dejarse provocar, pero ¿qué hace uno cuando tiene un temperamento caribeño, apasionado como el tuyo, como el mío, como el de Luis? Nos dejamos provocar. Un saludo para don Juan López, para Miguel Guerrero también. Aquí tenemos uno de los miembros de hace mucho tiempo de Metrópolis, que nos abandonó en momentos muy importantes, pero que nos encargamos de mencionarlo y de buscarlo, con el agua al cuello o con el movimiento bajo nuestros pies. Con Osiris de León vamos a hablar de movimientos telúricos, de inundaciones, de los prados. También vamos a hablar de las perspectivas mineras, de la Barrick, de política, de todo. Luis González me dijo, pero si Osiris va, ni usted ni yo podemos hablar de eso se trata, pero lo podemos provocar, Luis. El otro Luis del equipo, Luis Guzmán, que se comprometió. ¿Tú sabes lo que hicieron, Luis? Osiris dijo, yo quiero estar con Luis, sin ti, sin más nadie. Así son las traiciones. Pero Luis tiene un compromiso familiar ineludible y me dijo que lo dijera en público. Osiris, no es bueno decirte lo dije en cosas como las que tú hablas, pero tú siempre dices y tenemos que decir, él lo dijo. Cuando ocurrió el primer derrumbe en los Prados, el público reciente, tú aquí en Metrópolis trajiste unas imágenes estremecedoras, sí, que las volvimos a ver. Yo creo que usted estaba sí, la presente. Pasamos, sí, con la camioneta allá abajo, e hiciste una explicación de acuerdo a tu especialidad y conocimiento, pero de otro lado dijeron, no, Osiris está equivocado, esto con relleno se resuelve. Se rellenó aquello, mira, se rellenó aquello, muy bien todo, Osiris sigue de alarmista, como dicen muchas personas que te quieren bien. Pasó el tiempo y volvió la lluvia. Y todos pensaron en Osiris de León. ¿Sabe por qué? Porque volvió el derrumbe. Explícanos, Osiris, ¿qué pasa? No qué pasó. ¿Qué pasa en los Prados? Bienvenido a tu programa. Gracias Carmen, gracias Luis, gracias a todo el público. Mira, si el director nos ayuda y frisa una de esas imágenes, por ejemplo, la puede frisar ahí mismo, donde él va en este momento, quizás en los 5 segundos anteriores a donde la frisó. Tú vas a ver que hay un material amarillo, míralo ahí. Sí. Ese material amarillo que hay ahí, eso no es roca caliza, eso es arcilla. Si tú tomas un puño de ese material y cierras el puño bien apretado, pero lo pones debajo de la llave de agua de tu casa o debajo del fregadero y abres el puño al minuto, tu puño va a estar vacío. Porque esa arcilla entra en una suspensión coloidal con el agua. Es como si se disolviera. Realmente ella no se disolvió, sino que entra en una micropartícula, tamaño coloidal, y entonces se lava con el agua. Tú has visto que cada vez que llueve, y Luis lo ha visto también, el agua de todos los ríos va sucia. ¿Por qué va sucia? ¿Cayó agua sucia del cielo? No, nunca cae agua sucia del cielo. Es que el agua entra con la arcilla en una asociación coloidal. Y ese vaso de agua que tú tomas del contén, de la cuneta, del río, del arroyo, de la cañada, que va marrón oscuro, tú lo pones sobre la mesa de tu casa y en 10 minutos tú vas y el agua está limpia arriba y el sedimento arcilloso abajo. Eso pasa ahí en los prados. Cuando llueve, el agua entra en una asociación coloidal con la arcilla y la arcilla se lava. ¿Qué ocurre? Que tomaron bloques del kilómetro 22 de la autopista Duarte, bloque basáltico, que tiene una densidad de 2.9 toneladas por metro cúbico, la pusieron en esa depresión que está ahí, y mientras estaba seco iba a trabajar bien, como lo dijimos en el programa anterior. Pero que desde que lloviera, la arcilla se iba a lavar y en consecuencia eso se iba a hundir nueva vez. Y eso fue lo que ocurrió el miércoles que nos visitó la tormenta Chantal. Llovió intensamente y el agua lavó la arcilla y se hundió. ¿Qué han hecho ahora? Bueno, pues han puesto una losa de concreto. Por el momento funciona bien. Ahora, el problema está abajo y tú estás tapando el problema como cuando tú tienes un rámpano en un brazo y lo tapas con la manga de la camisa para que no se vea. Pero está ahí el rámpano, está ahí, no ha desaparecido. O tú tienes una heridita en la cara, te pones un cosmético, la disimulas, no se ve, pero la herida está ahí.
El problema sigue ahí en el mismo lugar, en la calle Fonbernal. Y cada vez que llueva se va a lavar más arcilla y va a ceder más. Pero arriba tú tienes una losa que puentea. Entonces no hay problema por 2 meses, por 3 meses. Ahora, debajo de esa losa que se montó ahora y que la tenemos ahí documentada, se va a ir generando un hueco. Y entonces un día menos esperado, viene un camión a descargar mercancía en el almacén del lado, entra de reversa con todo el peso del camión, le pone una carga a la losa que va a estar hueca por debajo en unos meses y se va a romper y va a venir otra vez el problema. ¿Qué solución propone Osiris de León? O sea, una solución, porque usted dijo eso es transitorio y es verdad. Sí. ¿Qué se propone? Sacar a todo el mundo de ahí, no se puede hacer nada. ¿Qué propone Osiris de León en ese sentido? Mira, realmente no hay que sacar a todo el mundo. Te podría decir, para ser honesto contigo, con Carmen y con el público, que diagnosticar el problema es mucho más fácil que resolverlo. O sea, para cualquier geólogo, te da el diagnóstico del problema. Ahora viene el problema de la solución. Sí, ¿qué yo hubiese hecho? Bueno, tomo y termino de abrir el hueco hasta abajo, entonces limpio hasta la roca, y luego de que tú has limpiado hasta la roca, entonces ahora tú pones concreto sobre la roca, no sobre la arcilla, sobre la roca, porque ahí sí no se lava. No se lava sobre la roca. Y entonces ya sobre esa estructura tú subes hasta arriba, puedes poner bloque y entonces lo cubre. O tú abrías el hueco hasta llegar a la roca, le ponías un tapón al hueco que hace contacto con el flujo de agua subterránea, y una vez que tú has tapado el hueco por donde se va el material, entonces tú rellenas con bloque y compensas arriba con la losa y ahí no tiene problema. Porque ya para terminar, que veo que Carmen también tiene otra inquietud, te voy a decir lo siguiente. Yo le dije a Carmen la vez pasada, si se fueron 500 metros cúbicos de material y nadie se lo llevó en una carretilla, en ningún volteo, ¿a dónde fue ese material? Hay un flujo de agua abajo. 500 metros cúbicos de material, óyete, es como llenar este estudio completo donde estamos. Todo ese material se fue con un flujo de agua. Entonces, controla eso, sella para que el flujo de agua no te siga lavando el material. Entonces ya tú tienes una solución definitiva que te puede durar 30, 40, 50 años. Osiris, Luis González te pregunta qué hacer, pero yo quiero preguntar por qué ocurre esto. Los prados, y nosotros antes de comenzar hablábamos de los años 70, del costo de las viviendas y demás. Los prados hace 30 años comenzó, quizás un poquito más, 40 años. Sí, por ahí. Es que ya nosotros podemos hablar de 30 y de 40. Se supone que cuando comienza un ensanche, un barrio, se hacen las evaluaciones correspondientes. De suelo y todo. El estudio de suelo. ¿Qué pasó en los prados? ¿Qué pasó en esa zona? Que comenzó incluso una urbanización para clase media, una clase que iba próspera, incluso hay construcciones muy buenas ahí. ¿Cómo se arriesgaron a construir sin hacer la evaluación pertinente? ¿Qué pasa en ese terreno que comprende desde la calle detrás de Teliantilla? La Winston Churchill. Entre la Churchill, la Núñez de Cáceres, la John F. Kennedy y se extienden a San Jerónimo hasta la Luperón. Y las praderas incluye. Y las praderas también. Dime la historia de ese terreno y cómo se ha construido durante 40 años ahí sin ningún problema, aunque avisa. Ok, mira, es muy simple y me voy a remontar brevemente en 2 minutos para no cansarte mucho, ni a ti ni a Luis, antes de que habitara el primer ser humano aquí en la capital. Todo eso era una extensa laguna. Estamos hablando de decenas de miles de años atrás. Tú tenías muchas rocas calizas donde hoy día está el Malecón, donde está la Sarasota, la Anacaona, la 27, pero hacia esa zona tú tenías una gran laguna donde la caliza estaba debajo, una caliza cavernosa. Y entonces se formó esa laguna que fue depositando la arcilla que recogía en la zona cada vez que llovía. Y esa capa de arcilla se posicionó sobre la roca caliza, pero la roca estaba cavernosa, con flujo de agua subterránea. En la medida en que la ciudad fue creciendo y el núcleo central se fue densificando, hubo que salir a buscar terrenos preferiblemente de bajo costo. Y cuando se buscaron terrenos de bajo costo, en ese momento los de más bajo costo eran los prados,
porque había una serie de cavernas conocidas por la gente, que la gente inclusive comenzó a utilizarlas décadas atrás como vertederos de basura. Y la gente tiraba la basura por aquello que llamaban en el lenguaje de la calle la furnia. Ahí hay una furnia, allí hay otra furnia, y en esa furnia tiraba el material. Pero cuando empezó a urbanizarse, eso que la gente llamaba furnia, lo fue dejando al lado y no construyó sobre la furnia. Pero el tiempo fue pasando, el costo de la tierra fue subiendo y hubo gente que entendió que aquello que llamaba una furnia lo podía tapar con piedra y tierra y venderlo. Y también lo hicieron. Y lo taparon con tierra y piedra y vendieron. Y la gente compró, porque tú llegas, tú ves un solar bonito y dices, pero mira qué bonito en esta esquina y cosas. Pero nadie te ha hecho la historia de que décadas atrás había una caverna y que el dueño la tapó, le echó 3 volteos de material encima para que tú no vieras la caverna, pero la caverna sigue ahí abajo. Entonces de repente tú compraste y construiste sobre una caverna. Se hicieron calles sobre cavernas, aceras y contenes sobre cavernas. Entonces eso está lleno de cavernas que de manera irresponsable nosotros como sociedad las tapamos para venderlas, para mercadear el terreno, conscientes del problema que había ahí. Y las autoridades también fueron cómplices de esa irresponsabilidad porque no frenaron a tiempo aquello diciendo, no, esto lo vamos a convertir en área verde para que nunca sea urbanizado. Y ahora tienen un grave problema, las autoridades y la comunidad. ¿Tú sabes por qué? Porque como sigue subiendo el costo de la tierra, ya nadie quiere en un solar de 300, 400, 500, 600 metros cuadrados tener una vivienda unifamiliar. Ahora hay que comprar la casa, tumbarla y levantar una torre de 8 pisos ahora, pero en 5 años serán torres de 12, 15, 20 pisos. Y un día tú vas a ver una torre torcida como la torre inclinada de Pisa, que se torció de un lado de una caverna. Pero la torre inclinada de Pisa se ha mantenido así, pero quizás esta no. Osiris, ciudades como México y París tienen características de que están sobre laguna, esas cosas. ¿Qué ha sucedido en esos casos? ¿Y qué podríamos aprender nosotros de esos casos? Mira, tú has citado 2 casos y yo me voy a referir a 2 ejemplos de esos 2 países. México, septiembre 1985, un temblor en Guerrero, allá en la costa del Pacífico. La onda sísmica viajó 325 kilómetros sin producir daño hasta llegar al centro del Distrito Federal, en el antiguo lago Texcoco, que la gente lo secó, lo llenó de sedimentos, construyó encima. La onda se amplificó y en esa área mató 40,000 personas. En esa área. Tumbó los edificios que estaban ahí. Ahí es donde tú le caes mal a la gente, cuando habla la verdad. Claro, porque tú estás diciendo la verdad. Sí. En Ale, en Francia, se construyó una línea ferroviaria en una zona de cavernas, como esa de los Prados, y se hicieron sondeos, uno aquí, uno allá, cada 200, 300 metros. Se diseñó, se construyó, y luego empezaron las columnas a fallar, y la estructura también a fallar. Y hubo que venir ahora de nuevo a replantear todo el estudio, desbaratar lo que se había hecho para comenzar a hacerlo de nuevo. Y eso ha servido de lección a muchos países donde hay, por un lado, cavernas, por otro lado, suelos arcillosos, por otro lado, construcciones altas de mucho peso y por otro lado, sismicidad. De forma tal de que el compromiso nuestro, teóricamente, Carmen, debía ser garantizarle a la sociedad que cada construcción es segura. Sin embargo, nos empeñamos en lo contrario. ¿Quién aquí se atreve a garantizarte a ti que la escuela tal es segura? Que el hospital tal es seguro. Mira que con el temblor de la semana pasada de 5.1, que es, oigan bien el número para que sepan, no me estoy equivocando, la sacudida sísmica del temblor del lunes pasado es 1000 veces menor que la del 4 de agosto del 46, porque la escala de magnitud sísmica es logarítmica. Aquel fue 8.1. 8.1 es 10 veces más fuerte que 7.1. 100 veces más fuerte que 6.1, 1000 veces más fuerte que 5.1. Imagínate, la escuela de Villa González, y mire, y el temblor fue en San Francisco de Macorís, la escuela de Villa González está agrietada, el juzgado de Villa González está agrietado, la biblioteca
de Villa González está agrietada. En Santiago tenemos edificaciones públicas agrietadas, en San Francisco de Macorís, en Pimentel, en Cotuí, en Nagua, en Arenoso, en Villarriba, etcétera, con 5.1. Ahora, yo te pregunto, si se repitiese algo como el 4 de agosto del 46, 8.1, ¿qué pasaría? Y así hay gente y hay autoridades que te dicen que las construcciones aquí son buenas, que son seguras, que aquí no pasaría lo que pasó en Haití el 12 de enero del año 2010, que un temblor de apenas 7.1 te mató 316 Que tú has personas. explicado siempre, porque aquí hemos vivido hasta el post temblor en Nueva York, que tú lo explicaste Sí. por qué. Tú has explicado siempre que en Haití lo peor ocurrió por las edificaciones, por la corrupción. Y el suelo. El suelo, ahí no había varillas, ahí no había nada que lo sostuviera y el suelo era Y el suelo era arena, pésimo, de pésima respuesta sísmica. Cuando tú hablas de eso, quien sintoniza puede creer que es uno de los tantos programas que tú has tenido durante años aquí. Porque tú estás diciendo lo mismo y haciendo la misma advertencia. Incluso después de uno de los sacudiones y después de aquel 12 de enero, aquí se habló hasta de reforzar edificaciones. Claro. Pero no se hizo. Tenemos que hacer una pausa y quédese con Osiris. Duerma bien. Se habló entonces de reforzar inmuebles, se habló con los encargados de la sismicidad, de verdad algunas autoridades lo dijeron, personajes, hicieron porque aquí se cree, y yo siempre pongo el ejemplo de la niña o de la joven embarazada que decimos que no está embarazada y cuando nace sabemos que está embarazada. Entonces nosotros no queremos hablar de la sismicidad dominicana. Por cierto, a propósito del tiempo de los distintos temblores, dice Osiris, ¿te asustaste? Bueno, yo creo que cualquier temblor conmueve a cualquier persona porque no hay nada que hacer. Incluso aquí se ha discutido muchísimo lo del triángulo de la vida, pero más que asustarse, uno calcula el tiempo que tiene y le dice, Luis, está temblando, sí, ¿lo sientes? No. En el lugar donde yo estaba dijeron, es que aquí hay un helipuerto en el edificio Novocentro. Ah, bueno, pues entonces es el helipuerto. Todo eso, y tú dices, ¿cuánto tiempo duró? Tenemos ya la duración, o la tuvimos de inmediato, la del lunes pasado. Sí, mira, la duración de los sismos es directamente proporcional a la magnitud y la magnitud es directamente proporcional a la rotura de la falla. ¿Qué quiere decir esto? Para que se entienda fácil. Si la falla se rompe en un tramo de 1000 kilómetros, aunque no te digan la magnitud, tú dices, eso pasó de 8. O si te dicen que el sismo pasó de 7, por ejemplo, fue 7.5, tú dices, eso tiene que haber roto a lo largo de 300, 400 a 500 kilómetros. Si te dicen que la magnitud fue 5.1, entonces tú dices, mira, la falla pudo haber rompido, se rompió un segmento de quizás... Ah, porque todo movimiento es porque se rompe una falla. Sí, se rompió. ¿Por qué se produce el terremoto? Porque tú tienes una placa de la corteza terrestre que trata de moverse sobre otra. Y llega un momento en que encuentra una obstrucción y se bloquea. Y entonces se va deformando. Y cuando esa deformación rompe, porque supera el límite de elasticidad de la roca. Porque la Tierra está en movimiento. Claro, permanentemente. Permanentemente. ¿Y hay lugar en el planeta donde eso no ocurre? Sí. Por ejemplo, en Miami tú no vas a esperar un sismo, porque la placa está del otro lado. En Río de Janeiro tú no vas a esperar un sismo, porque la placa está del otro lado. Y aquí en República Dominicana. En República Dominicana sí, porque tú tienes un límite de placa. Justo en Puerto Plata, de donde es mi amiga y hermana Carmen Inver. Ahí al norte de Puerto Plata, 15 kilómetros al norte de Puerto Plata, en el Océano Atlántico, la placa tectónica de Norteamérica entra por debajo de la placa del Caribe. Pues alguna vez eso va a entrar completo, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, eso pasa mucho tiempo para que ocurra, pero toda la gente que vive en la costa atlántica, península de Samaná, cordillera septentrional y valle del Cibao, es la gente que está más expuesta a un evento sísmico mayor. Y tsunamis como consecuencia. Sí, hemos tenido 3 tsunamis. Mira, tuvimos
El más de reciente Nagua, fue el 4 de agosto del 46, ese, el de Nagua, sí. Matancitas. Era Matanzas, destruyó a Matanzas por completo. Pero hay personas que lo digo, hay muchas personas Sí, que tenían la mucha edad gente, para recordarlo mucha gente que estaba viva. perfectamente. Bueno, hay gente que sobrevivió, poca gente de Matanzas, pero hay gente Sí, que pero se sobrevivió. sintió en Puerto Plata. Claro. Correcto. Tuviste otro en 1842 que entró a Manzanillo, Luis. Y tuviste otro en 1751 que destruyó Asua. Fíjate que en Asua hay un pueblito que se llama Pueblo Viejo de Asua. Ahí era que estaba el pueblo de Asua en 1751 cuando el mar entró en un tsunami y destruyó el pueblo. Entonces la gente, al ver que lo había destruido por estar cerca de la costa, se mudó hacia el norte y entonces por eso quedó esa área como Pueblo Viejo de Asua. Pero fue un tsunami que lo destruyó, esa zona. Entonces hemos sufrido 3 tsunamis en el país. Uno en la costa sur y 2 hacia la costa norte. Mira, en estos casos, aunque parezca ingenuo, la prevención es importante. Sí. Ahí estábamos viendo algunos edificios, pero ¿quién más que tú para ratificar que en Chile hay construcciones que resisten sismos? Sí, Y En Japón, Japón y en hay Japón, construcciones y en que resisten California. sismos. Sí, sí. En California, en Y en Lima, México. en México. De- Después de... Sí, después Claro, de, siempre es cierto, después muy de. válido después de. Después de. No Pero eso es hay, lo bueno, han aprendido. Nosotros no queremos aprender. no hay manera de aprender Con aquí. experiencias Estas ajenas, construcciones ese es el de lío. millones y millones de pesos, aunque tú dices que lo salva el terreno rocoso, sobre todo Sí. en esa zona muy... ¿Cuáles son las zonas más seguras para que los que nos están siguiendo aquí en la capital? Las por zonas más ejemplo, seguras aquí en Santo Domingo están en la franja comprendida entre 27 de febrero y Malecón. Ahí está la roca de mejor calidad. Y el miedo al mar, ¿no? para abajo? Sí, para abajo. El miedo al mar, Hacia el tú sur. lo debes manejar de la siguiente forma. Si tú estás en el malecón y tú estás en un tercer piso, no hay mayor riesgo, porque el agua no te va a subir al tercer piso. Porque entre el nivel del mar y la rasante Pero del el Banco de pavimento Reserva hay se ha 10 metros. llenado hasta el segundo, bueno, Pero el ciclones. tercero, él lo dijo. Pero es un ciclón, si no con un tsunami. Ah, Mira, lo más que un tsunami acá en esta isla puede subir son 25 metros. Quiere decir que en ¿y el por peor qué? de los ¿Por casos, qué? por las condiciones de la región. Normalmente, por ejemplo, en Japón el 11 de marzo subió 10 metros. En otros países ha subido 5 metros. Y aquel tsunami que ya es parte de la fantasía universal, que incluso hay películas. El que 26 arrasó- de diciembre del 2004 en Sumatra. Exacto. Sí, ese viajó a 3 continentes Ah, bueno. y mató 280.000 personas. Pero la altura máxima de ola estuvo entre 10 y 12 metros. O sea, Lo que pasa es que la gente estaba desinformada. No Sí. había un sistema de alerta temprana Sí. en el Océano Índico. Había un Sí. sistema de alerta en el Pacífico. y hay una Pero zona nada más. turística importante Una también zona por ahí. turística en Phuket, Tailandia, y la gente estaba en la playa tomando el sol No, y de y las repente vino el personas mar. siguen asistiendo, van a Phuket, Claro, esa es va la a zona. Phuket todavía. Sí, sí, así. Pero ahora ya hay un sistema de alerta temprana. Y aquí en el Atlántico, que tampoco lo había, ya se ha instalado un sistema de alerta en el Atlántico, porque ahora Estados Unidos se ha dado cuenta que el tsunami no solamente le puede llegar por la costa oeste, que le puede llegar también por la costa este. Entonces ahora, fíjate que aquí hay 3 boyas que la instaló Estados Unidos. Una está en el puerto multimodal Caucedo, otra en Punta Cana y otra en Puerto Plata, para monitorar. Yo sugiero que sean 8, es decir, nos faltan 5 más. Estados Unidos puso 3, compremos nosotros las otras 5, cuesta Para $250.000 tener una boya. alerta No. Eso no es temprana. dinero. $250.000 cuesta una boya y nosotros nos negamos a comprar una ¿Y boya. qué es temprano, Sirio? O sea, 1 minuto antes, 2 minutos antes. Quieres salvarte. ¿Cómo es la alerta para saber y quién va a verificar eso y quién le va a informar a la República Dominicana que cómo se daría ese proceso? Mira, es buen tema, Luis, porque por ejemplo, hoy día te venden en muchas tiendas un sistema de alerta de terremoto, pero él se activa cuando recibe la onda P, la onda primaria, y detrás viene la onda S. Si el sismo está cerca, llegan casi juntas las 2 ondas, por tanto, tú no tienes O sea, más no que te 1 da o 2 tiempo ni segundos. bajar las Ahora, escaleras. si el sismo está muy lejos, digamos a 1000 kilómetros, entonces ya te da mucho más tiempo. Ahora, ¿Cuál ¿tiempo es? de qué? ¿Qué hacer? qué? Tiempo de tú ubicarte en un lugar seguro. Yo siempre he dicho, si usted está en el tercer, cuarto, quinto piso y usted sintió la sacudida sísmica, no se empeñe en salir por la escalera. Ahora, si usted está en el primer piso y usted no tiene 7 ¿Pero candados en salir la a puerta. dónde? ¿Que te caiga una tablet? Ah, no, eso es buena Ah. pregunta. Siempre hemos dicho eso. Usted tiene que tener un plan de qué hacer antes, durante y después. ¿Qué quiere decir antes? Tú tienes que inspeccionar tu casa antes y saber qué puede caer cerca de tu casa. Hay una antena que puede caer,
hay un poste de tendido eléctrico que puede caer, o un poste telefónico, entonces nunca salgas hacia allá. Cada vez que yo dicto una conferencia en un colegio, lo primero que le digo, vamos al patio a ver, y en el patio le muestro, mire, ustedes si salen, pueden salir hacia esta área, que aquí no hay nada que vaya a caer, el área libre. Tú estás en el play, en el estadio de Quisqueya, no te pongas cerca de la torre de iluminación, vete hacia el centro del campo de juego, que ahí tú estás protegido. Pero no te vayas a salir por la puerta, que ahí se va a armar un molote de gente y la gente te va a aplastar tratando de salir. En vez de salir hacia la puerta, sal hacia el terreno de juego. Y si estás en uno de los modernos malls de este país ahora mismo. Si tú estás en el moderno mall, depende de donde tú estás. Tú estás en el parqueo, tírate en el piso, boca abajo, con la mano en la cabeza, en medio de los dos primeros vehículos que estén estacionados. Ahí tú estás protegido. Se cae la losa, va a caer sobre los vehículos y ahí va a quedar un hueco. Y tú vas a estar protegido en ese hueco. Ten la total y absoluta seguridad. Si estás adentro, ¿qué? Si tú estás adentro, entonces... Que sea en una cafetería para no pasar hambre. Ok, estás en la cafetería. Ponte, si tú estás en la cafetería, acuéstate en el piso, en el borde del mostrador de la cafetería. Si se cae la losa, va a caer sobre el mostrador sobre ti. Mira, la técnica es muy simple. Yo le digo a la gente, imagínese que la losa viene cayendo. Mientras más alta está su cabeza, usted es el primero que se lo va a llevar la losa. Tírese al piso donde usted pueda, al lado del objeto más grande y más fuerte y más rígido que haya. Y tú lo puedes probar, mira, tú tienes aquí esta botellita de agua. Si de repente tú dejas caer esto como la losa, deja un hueco ahí al lado, míralo ahí el hueco. Entonces, en ese hueco donde hay gente que quiere discutir eso porque desafía el sentido común. Bueno, tú tuviste una jornada de discusión de ese tema. Tú tienes esto acá, que es de Luis Aipa. Mira, para que tú veas qué sencillo es. Si esto es un escritorio fuerte y esta es la losa de techo y se cae, cuando se cae ella va a hacer esto. El que esté aquí donde está este bolígrafo ahora, ahí, no recibe ningún golpe de la losa de techo. Pruébalo en tu casa con 2 piedras y un libro y deja caer el libro encima de esas 2 piedras. Pero entonces, tú tuviste una discusión de meses aquí. De meses, pero con abogados, no con geólogos. Con abogados. Entonces, ¿qué es lo que yo creo en esto? No es que yo tenga la razón en esto, Carmen. Mira, es que eso se ha probado en laboratorio. Se ha visto en edificios que han colapsado. Ojalá en Turquía. Hay un libro llamado Triángulo de la Vida, una persona que ha demostrado eso. Que bueno, ahora que tú dices Planeta Azul. Sí, hay que tener agua. Siempre. Aprovechando que Carmen menciona Planeta Azul, y esto es en serio, esto no es una promoción. Tenga 2 botellitas de agua en cada rincón de su habitación, de su baño, de la sala y de la cocina. Esto le puede salvar a usted la vida en caso de un sismo. Si se cae la losa y usted queda ahí atrapado, con el agua usted puede sobrevivir hasta 1 semana en lo que le rescaten. Y esto es serio y es importante. Siempre lo digo en todas mis conferencias. Tenga 2 botellitas de agua en cada rincón ahí, como el que no quiere las cosas, no la toque, hágase de cuenta de que eso es una reserva que está ahí, que no es suyo, no lo toque, que el día que haya un sismo y usted sobrevive, eso le va a salvar la vida. Usted se puede pasar 2 semanas sin ingerir alimentos, pero con agua hidratado. Ahora, si usted no tiene agua, usted va a sufrir daño renal y podría morir por deshidratación. Osiris, tú hablabas de la extensión, y a mí me ha llamado la atención porque como precisamente soy de la zona, hay partes en San Juan, en Río San Juan, sí, que tú presientes que hubo mar y están muy alejadas de la costa. Y te dicen que por ahí, hasta ahí llegó el mar en una ocasión. Sí, tú lo ves el Farallón. Exacto. El Farallón te lo estoy diciendo desde la ignorancia, como poeta. No, se ve. El sentido común te lo muestra. Pero eso es muy lejos de la costa, Sí, quiere decir, cierto. porque tú dices, no es tanto, pueden ser 25 metros. Yo pensé que podía devorar una parte de la isla un tsunami. No, realmente no. Mira, fíjate qué pasa. Qué bueno que tú planteas ese tema. Esa línea que tú ves allá en Río San Juan, cuando tú vas por la carretera, tú vas de Nagua. Que impresiona, ese Farallón, eso es una antigua línea de costa. Pero esa antigua línea de costa estamos hablando de más de 500.000 años atrás. Entonces ya el terreno emergió, se levantó y el mar no va a subir a esa altura. ¿No va a recuperar eso? No la va a recuperar. No la va a recuperar, por lo menos por los próximos 10, 15 millones de años no lo va a recuperar. No. Bueno. Tú puedes estar tranquila en ese sentido. Ahora, las zonas bajas sí. Fíjate, ¿por qué Aglipo tuvo que hacer un dique de retención saliendo de Nagua para Sánchez? Porque justo ahí, en esa zona,
a partir de las 4:30 de la tarde, cuando subía la marea, el mar entraba. ¿Pero por qué el mar entraba? Porque la zona es muy baja y la cota ahí estaba entre 50 centímetros sobre el nivel del mar, 1 metro, 1,5 metros. Entonces, el mar entraba con facilidad. Hubo que hacer un dique flotante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el país tiene, con la colaboración de sus autoridades, que caracterizar todas las zonas costeras y ver a dónde puede entrar el mar. Por ejemplo, hay un tema que la gente se sorprende cuando yo lo digo. Por acá, si hay un tsunami en Santo Domingo, el agua no pasa a la José Contreras. Pero por aquí, pero por el Osama, el agua entra a Arroyo Hondo. Desde por allá. ¿Por qué? Porque hay un canal abierto, el canal del río Osama y el río Isabela. Entonces el mar va a entrar libremente por ese canal abierto. Cuenca, entonces. ¿Qué? Toma esa misma cuenca y entra. Claro, entra libremente, porque en la desembocadura... pues entonces valió la pregunta, porque Sí. cualquiera piensa, O sea, que bueno, no. Arroyo Hondo podría llegar por ahí. Sí, por por los el ríos. río Sama entra y te inunda las viviendas que están en las márgenes del río Sama y del río Isabela. En Japón, el 11 de marzo del 2011, el mar entró 12 kilómetros por un río, pues se fue aguas arriba y entró por los canales, porque hay un canal abierto y el agua entra por ahí con toda y total facilidad. Otra pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las construcciones. ¿Por qué se sigue construyendo sin previsión sísmica aquí en la República Dominicana? Regresamos. Tú no puedes mortificar a las personas así, Osiris. Yo tengo una gran amiga que dice que te invite a su casa para que le digas dónde ella tiene que vivir y moverse, si se mueve por aquí. Pero mira, tú dices, hablando en serio, siempre hablas en serio. Lo que pasa es que estos temas hay No, como tú mencionaste el agua, la gente podía pensar que era quizás por una promoción, pero es un concepto válido. Ahora, Sí. si he de quedarme con el agua, que sea Planeta Azul, Sí, naturalmente. sí, definitivamente. Mira, ¿por qué? ¿Por qué seguimos sin previsión sísmica? Y el tema de siempre, y me imagino tu respuesta, los edificios construidos durante la tiranía han resistido sismos, ¿sí o no? Mira, qué bueno que hiciste las dos preguntas juntas, porque lo mejor que tú podías hacer era ponerlas juntas. ¿Por qué hoy día no tenemos la previsión sísmica? Y te va a parecer ¿Un absurdo? escandaloso lo que yo te voy a decir. Todas nuestras autoridades, no las actuales, todas, tienen miedo a que si admitimos nuestra vulnerabilidad sísmica, el turismo se ahuyente, porque mira que puede venir un terremoto y entonces el tsunami se va a meter a las playas y se va a llevar a todo el mundo. Y yo no creo que sea así. En Puerto Rico, toda la zona de riesgo sísmico donde puede traer un tsunami está señalizada. Zona de inundación en caso de tsunami. Si hay un tsunami, váyase a una zona alta. Nada, y la gente lo acepta. En Perú por igual. En Chile por igual. En California por igual. Entonces, ¿por qué tener miedo Pero a además esto? de los turistas, pensar en nosotros. En nosotros, pero él siempre tiene miedo a eso. Ahora, ¿por qué cuando Trujillo se construían las obras seguras y ahora no? Con Trujillo no se podía inventar, porque la vida estaba en juego. Entonces, todo puente, toda edificación, mira el edificio del Hotel Embajador, tiene un factor de seguridad de 5. ¿Por qué? Porque Trujillo le dijo, yo no quiero que eso falle bajo ninguna circunstancia. Pero además está bien ubicado, ese terreno ahí de los Claro, mejores. claro, en ese entonces no se conocía lo que se conoce hoy día de la respuesta sísmica de rocas y suelos. Sí, exacto. Entonces ellos se aseguraron de que bajo ninguna circunstancia esa estructura fallara. Entonces yo te garantizo que esa estructura del embajador no va a fallar. Si hay un sismo y tú estás ahí, quédate tranquilo que va a funcionar bien. Porque la roca produce un efecto de protección local del edificio. Tú puedes hacer un disparate de edificación sobre roca de buena calidad y la roca se encarga de blindar, de proteger la edificación. Ahora bien, cuando tú te vas a un suelo como Los Prados, San Jerónimo, La Castellana, Las Praderas, o te vas a Los Guaricanos, Villa Mella, o te vas a Bonao, La Vega, Santiago, San Francisco de Macorís, pero ven Salcedo. acá, ¿dónde nos vamos? Bueno, Ahí hay un suelo de... No, pero tú puedes construir ahí. Lo que tú no Con puedes más hacer es precaución. construir como tú construyes en la Sarasota o en la 27. Entonces, tú no debes poner una estructura a descansar como yo he visto en Y Santiago. Piantini y Naco, por ejemplo. Excelente. En Naco no va a pasar nada ni en Piantini el día que haya un sismo. Eso es roca.
roca caliza, buena calidad. Tú puedes estar tranquila. Roca caliza, buena calidad. Tú te has convertido como en el profeta de la seguridad y del miedo. Mira, ahora tenemos la isla con los puntos sísmicos. Es que estamos, es que en cualquier momento puede pasar lo peor. Pero volvamos a la construcción. ¿Quién puede obligar a la previsión sísmica en estos edificios? Una sola persona, el presidente de la República. Los ayuntamientos no son los que otorgan los es que debían ser, pero no lo hacen. Bueno. Mira, cada ayuntamiento tiene lo que se llama un departamento de planeamiento urbano. Exacto. Y planeamiento urbano planifica el uso de suelo en función de la caracterización previa del suelo. Y concede permisos en base también a eso. Claro. Mira, tú viste el caso de los Prados. ¿Quién es que ha dado los permisos para levantar torres de 6, 7 y 8 pisos en los Prados en un suelo arcilloso y cavernoso? Es el ayuntamiento. Yo fui allá a una reunión con todas las juntas de vecinos del sector afectados. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, vamos a esperar el informe de obras públicas para ver si en lo adelante, para dar los permisos, tenemos que pedir primero el estudio de suelo o no. Lo que quiere decir que estaban dando el permiso sin el estudio de suelo. Eso lo dijeron al ayuntamiento, en secretaría, en una reunión formal, donde había gente de obras públicas, gente de la CAS, consultores, especialistas en el tema. ¿Qué iban a esperar? Y tú recuerdas que el informe que dio Obras Públicas decía, no, todo está tranquilo, no hay problema. Yo digo, un informe es una caracterización de un suelo, pero no cambia el tipo de suelo. No, exacto. El diagnóstico del enfermo no sana al enfermo, lo que lo sana es la medicina, pero el diagnóstico no. El que tú digas que un paciente tiene pulmonía o no, no lo sana. Es el medicamento. Entonces, no me digas que no hay que tener ninguna preocupación en los prados porque ya se hizo un estudio. Sí, pero el estudio es una caracterización preliminar aproximada. Primero, no se estudió debajo de las calles porque están asfaltadas, ni debajo de las aceras porque están ya llenas de concreto, ni debajo de las edificaciones. Ahí debajo sigue la realidad. Pero como claro, tú decías ahí está la realidad debajo. Entonces, el informe no tapa los derrumbes que hemos tenido frente al Club Los Prados. Desde hace más de 15 años tenemos unos derrumbes y tú no los ves siempre. En la calle Fonbernard ahora, ¿tú lo has visto 2 veces consecutivas? En la Castellana, ¿tú lo has visto? En San Jerónimo, ¿los has visto? Si tú haces un inventario de cavernas, tú tienes ahí más de 20 cavernas en esa zona. Osiris, ¿qué pasa con nuestras provincias, nuestros municipios? Porque, querrámoslo o no, a pesar de ser de Bonao, de ser de Puerto Plata, uno habla de la realidad en el distrito, ni siquiera en Santo Domingo Este, Oeste y demás. ¿Quién se ocupa de decir estas cosas en las provincias, en los municipios, de advertir? ¿Hay alguna institución oficial que dispone, que advierte y que orienta a la ciudadanía? Nadie, absolutamente nadie. Por eso que tú ves que tantas universidades, tantos clubes de rotarios, tantas sociedades de padres y amigos de la escuela viven invitando a uno a dar una charla para la gente aprender, y las iglesias, porque las autoridades no le prestan atención al tema, subestiman. Ahora, hoy nos prestan atención. Tú puedes tener la seguridad que mucha gente nos está viendo esta noche. ¿Por qué? Porque ahora hay pánico por el temblor de la semana pasada y las consecuentes réplicas. Pero dentro de un mes ya la gente vuelve a la normalidad y no le presta atención al tema hasta que vuelve a temblar. Y eso nos pasa en todo el Valle del Cibao. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, a Luis y a la gente que nos mira. Tú conoces la ciudad colonial, ¿verdad que sí? Sí. Tú conoces la catedral, el Alcázar de Colón, la iglesia de las Mercedes, la iglesia Regina Angelorum, ¿verdad que sí? Perfectamente. Ahora, ¿tú conoces las edificaciones coloniales de La Vega? ¿Y conoces las edificaciones coloniales de Santiago? ¿Dónde están? Había ciudades coloniales igualitos que en Santo Domingo. ¿Y por qué allá no están? Porque desaparecieron con los terremotos, porque el suelo de allí amplificó el espectro sísmico y esas estructuras no pudieron soportar ese espectro pues sísmico. entonces no es que están bien hechas las de la zona colonial. No, de aquí, es la roca que la ha roca. blindado. Es la roca que porque la ha La Vega protegido. desapareció. Claro, La Isabela y en desapareció. Santiago Supone también. que se y la hicieron con Isabela. las mismas características aquellas, Claro, ¿no? claro. Fue el suelo que marcó la diferencia. La arquitectura era la misma, la mampostería era la misma, la argamasa era la misma y los bloques de caliza eran los mismos. La diferencia está en que aquí la ciudad colonial está blindada por una roca caliza coralina rígida que tiene un alto módulo de Young, tiene un alto módulo de rigidez y en consecuencia cuando hay el sismo la roca se queda rígida, firme, no se mueve. En cambio el suelo comienza a temblar y te lleva la estructura al colapso. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer?
en esos suelos tú estudias cuál es la franja que amplifica el espectro sísmico, la remueves, entonces pones una platea allá abajo sobre la parte más rígida, más firme, y ahora en vez de tú estar apoyando la edificación en columnas separadas por cristales o columnas separadas por huecos para la entrada al parqueo, tú pones muros de cortante que absorban el esfuerzo cortante y esa estructura se comporta bien. Algo delicado, pensando en lo que decías acerca del turismo, esas grandes inversiones inmobiliarias, sobre todo de cadenas internacionales muy bien acreditadas, prevén la sismicidad nuestra en sus construcciones. Estoy hablando de Ninguna, y te lo digo porque yo tengo 30 años ejerciendo mi profesión como geólogo, como geotecnista, haciendo estudios, y esa gente normalmente, bueno, te voy a poner un ejemplo. Oye, a mi oficina llamaron pidiendo una cotización para una obra que se quiere hacer. ¿Y qué dicen? Cotícenos 3 sondeos, porque eso es lo que a la gente le gusta pedir. Cotícenos 3 sondeos. Para esos hoteles te cotizan 2 sondeos, 3 sondeos, y tú dices, pero mire, que hay que hacer un estudio. Pero es que no, Osiris, porque hay inversiones millonarias. Claro, multimillonarias. Bueno, pero adelante hay que tomar en cuenta, Osiris, la parte turística la zona este, ¿es segura esa zona Punta Cana? ¿Cómo es el Las suelo, edificaciones que están en Bávaro y Punta Cana, las que están sobre la roca, esas están seguras. Ahora, las que están sobre la arena no, porque hay las dos cosas. Hay lugares donde la construcción se levantó sobre la arena, esa está en riesgo. Porque la arena, sobre todo cuando está cerca del mar y que el nivel freático está cerca, está saturada de agua, sufre un efecto que se llama licuefacción. Pero esa es la que está en la arena. Ahora, la que está sobre roca, esa se comporta bien porque la roca es rígida y entonces prácticamente no vibra al momento del sismo. Ahí no hay mayor dificultad. Y tú lo revisas en todos los países donde hay sismicidad. O sea, ve y chequea. Yo fui en noviembre a Guatemala, cuando el sismo de Guatemala, y me fui a San Marcos y a San Pedro Zacatepeques, que fueron las zonas más afectadas. Todo lo que se cayó estaba sobre suelo. Lo que estaba sobre roca se quedó intacto, igual que en Puerto Príncipe. En Petionville tú no viste una edificación colapsada. Toda esa parte además estaba por sobre la calidad de las construcciones. Sí, no es lo y mismo. por las rocas, pero también te puedo mostrar edificaciones precarias hechas a mano por la gente, sin arquitectura, sin Allá en ingeniería, Petionville. allá en Petionville, pero ya Ok. subiendo hacia Kenkov y hacia Fermat, Es la o sea, zona más donde vive segura. la gente pobre, y ahí no falló nada, estando más cerca del epicentro, no falló nada. Entonces, fue que la Eso es roca fundamental. tuvo un efecto de protección, porque fíjate una cosa, Luis, el Palacio Nacional de Haití se entendía que era una estructura bien diseñada, bien construida, robusta, y colapsó. El Hotel Montana era una estructura grande, fuerte, La y colapsó. catedral. La catedral, una estructura grande y fuerte, y colapsó. Los bancos, la red de bancos Unibank colapsaron. En la Universidad de Leogán colapsó. Las escuelas colapsaron, 5.000 escuelas en Puerto Príncipe y en Leogán. Y todo eso fue fruto de la mala respuesta del suelo. De hecho, hace 2 semanas estuve dictando una conferencia en La Coruña, en España, y en un evento mundial sobre diseño de estructuras de ingeniería resistentes a terremotos, y mi conferencia fue esa, sobre cómo la amplificación espectral de los suelos de Puerto Príncipe fueron responsables de esa gran tragedia. Pero que mira, tuvimos allí. hay mucho de fantasía también, y uno aprende con estos talleres de Osiris. Cuando mencionas La Coruña, hay lugares de La Coruña, hay lugares de Galicia que a ti te impresionan, las rocas, el Sí. mar, y tú dices, no, pero estos son lugares como que tú piensas que puede ocurrir algo. Sin embargo, creo que son seguros, ¿verdad? Son seguros. Mira, Y las construcciones en La sí, Coruña sí, son sí, impresionantes. impresionante, impresionante. Pero la roca tú la ves ahí, inclusive en la playa, tú la ves ahí. Del lado derecho de la playa tú ves cómo sale eso que la gente le llama ese peñón de roca. Sí, pero que eso es un te afloramiento impresiona. impresionante, que la Sí. roca está ahí. Y fíjate cómo inclusive la noche final del evento fuimos a cenar a un restaurante que lo levantaron en un corte que se hizo para la avenida, y la roca era tan dura que arriba sobre la roca montaron un restaurante que sirva para contemplar el horizonte ahí frente al mar. Pero es una roca granítica, una roca rígida, una roca que te va a permitir que cualquier estructura que esté ahí sobreviva a un evento sísmico. Ahora, no pasa igual. Yo le recuerdo a la gente que la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y que el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Y que eso no es un mensaje de fe. Eso es que ellos tenían
siglos viendo que cada vez que temblaba la tierra o cada vez que el río venía y se desbordaba, la casa que estaba sobre arena y suelo se caía, sí, pero que la que estaba sobre roca se mantenía de pie, aunque estuviera pobremente construida. Entonces, que aprendamos eso, porque desde hace miles de años se ha visto que donde hay sismo, la casa que está sobre roca se mantiene de pie, pero que la que está sobre suelo arcilloso o arenoso generalmente tiende a colapsar. Hay algo de masoquismo y también de deseo de aprender cuando uno escucha a Osiris. A mí me gusta que me hablen más de las lluvias, y vamos a hablar sobre eso. Hacemos otra pausa y regresamos con Osiris. Hay que hacerlo con una sonrisa, como cuando hay mal tiempo en los aviones, que dicen, pónganse los cinturones, la señal está, y tú sabes que puede pasar. Hay un detalle que yo pensé, quería darle la idea, quería que Luis lo hiciera, pero hay un detalle que no hemos mencionado, las presas, y no las de Najayo, las presas. ¿Qué pasa con nuestras presas, Osiris de León? Mira, nosotros en el país tenemos 34 presas, entre grandes, medianas y pequeñas. La gente conoce las más grandes, que son la Teatillo, es la más grande. En segundo lugar está la de Sabanayegua, después está la de Tavera, Bao, después está Valdesia y así sucesivamente, hasta entrar a la chiquita, por ejemplo, una chiquita que nadie conoce, Jimenoa. La gente conoce la central hidroeléctrica de Jimenoa, pero no conoce, eso se alimenta de una presita que está allá arriba, pero la presita es casi una piscina grande. Entonces estamos hablando de presas grandes y presas pequeñas. Las más preocupantes son las presas grandes. Por ejemplo, Tavera, Bao están sobre un sistema de falla en la parte sur de Santiago. ¿Y cómo se construye una presa sobre un sistema de falla? Porque lamentablemente la mayoría de los grandes ríos en todo el mundo siguen ejes de fallas grandes, bueno, donde la falla rompió la roca, ahí el río se fue por ahí y fue socavando, y por eso la mayoría. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? No permitas que la gente se emplace al pie de la presa. Tú vas a Baitoa y tú vas a Sabana Iglesia y eso está lleno de gente ahí al pie de la presa. Entonces yo te pregunto, si un sismo te rompe la presa, ¿qué pasaría? Bueno, tú tienes... ¿Es un tsunami? ¿Es un tsunami? Sí, un tsunami, así mismo. Tú tienes, por ejemplo, la presa de Sabanayegua. Río Blanco. Río Blanco por lo menos te queda allá arriba, arriba de los quemados, y de ahí es que el agua ve, y no es tan grande, es una de las chiquitas, Río Blanco, y además es de hormigón. Este hormigón, a diferencia de Tavera y Bao, que son de tierra. Atillos de tierra. Río Blanco es de hormigón. Entonces, el Río Blanco está empotrada sobre la roca y difícilmente se rompa Río Blanco. Pero se prevé, las presas sí. Teóricamente sí. Pero se instala una instrumentación, se instalan piezómetros para medir cómo varían los niveles, se instalan acelerómetros para ver cuál es la aceleración que produce cada temblor de tierra sobre el cimiento, y se instalan también... dije ya los piezómetros, los inclinómetros y los acelerómetros. Y la instrumentación se abandona al año. Y no se le da seguimiento, no se monitorea. Entonces tú dices, ¿cómo están los niveles freáticos en Tavera? Ah, los piezómetros están dañados. ¿Hay alguna inclinación de la presa? El inclinómetro está dañado. Y la aceleración espectral de los últimos 5 temblores que hemos tenido en los últimos 3 años, ¿cómo ha sido? No, los acelerómetros están dañados. Pero ahí vuelve la pregunta que te hacía hace unos segmentos Luis González, de qué vale que me advierta la presa. ¿Tendría que desalojar el entorno? ¿Tendría que vaciar la presa? ¿Me da tiempo? No, mira, si hay una rotura de una presa con un sismo, quizás no te da tiempo a evacuar la gente. Yo he sido partidario por muchos años de un plan de ordenamiento territorial y que toda la gente que vive al pie de la presa sea reubicada en lugares altos, donde el agua nunca vaya a subir. Lo mismo te lo diría con la presa de Atillo, toda la gente que vive abajo de la presa de Atillo, reubicada. La gente del Bajo Yuna, toda esa gente está en peligro si un día se rompe la presa de Atillo. Es una presa de tierra y hay una falla sísmicamente activa en la zona. Tavera y Bao son 2 presas de tierra y hay una falla sísmicamente activa en la zona. La presa de Monción es una presa de tierra y está en una zona sísmicamente activa. Diferente, por ejemplo, como te decía ahorita, Higüey y Aguacate, están allá arriba en la cuenca alta de Nizao, son de hormigón y esas presas están empotradas en la roca, esas no se van a romper
con un sismo. Pero las presas de tierra sí. Basta con que la vibración del suelo te cree una fisura en el muro de la presa y el agua comienza a entrar por ahí. Y a las 3, 4, 5 horas ya la presa te ha colapsado. Osiris, cuando uno te escucha y ya no estás hablando de los problemas del Partido Reformista, ni de los problemas del gobierno, ni del PRD, sino de asuntos que nos atañen a todos y a todos. Tú dices, ¿y por qué las autoridades no asumen ese discurso tuyo? Porque son indiferentes. Es lo que digo en mi artículo del día de hoy en el Caribe. O sea, las autoridades, y cuando digo autoridades me refiero a todas, en los últimos 30 años, a todas, no a las actuales, a todas, han actuado con irresponsabilidad frente a la sociedad con el tema de la prevención de los desastres. Como siempre, excelente la participación de Osiris de León y sé que Luis no se arrepiente de haber compartido contigo hoy. Buenas noches y buenos días, y ya saben que con Planeta Azul se contrarresta el daño del terremoto, dijo Osiris. Gracias.